Gloria al Señor. Vamos a seguir meditando en la palabra del Señor. Hemos estado ya por varios domingos, varias semanas escudriñando el Sermón del Monte, y en este día vamos a comenzar el último capítulo que abarca el Sermón del Monte, el cual es Mateo capítulo 7. Ahí vamos a estar meditando en los primeros 6 versículos. Sabemos que Dios tiene grandes cosas para nuestra vida. Él desea bendecirnos, Él desea prosperarnos, pero Él desea primeramente que lo conozcamos, le conozcamos a través de su palabra, que nuestra vida pueda ser un testimonio de lo que Él está haciendo en nosotros. A través de estas semanas, estos domingos que hemos estado meditando en el Sermón del Monte, hemos aprendido acerca de las condiciones que requiere o que se requiere de todo ciudadano del reino de los cielos. Jesús explicó el verdadero significado y propósito de su ley. Él explicó lo que realmente quiere decir la Escritura, para que, como lo dije al principio, cada uno de nosotros podamos conocer al Señor personalmente, íntimamente, como nuestro Dios, nuestro Salvador, como nuestro Padre, que nosotros conozcamos su voluntad para que aprendamos a adorarle como Él quiere que le adoremos. El Señor Jesucristo también en el Sermón del Monte, y lo hemos visto, habló acerca de cómo debemos dar para la obra, cómo debemos ayudar al necesitado. Esa es parte de nuestra adoración. Él nos enseña cómo es que debemos adorar a nuestro Padre, cómo es que debemos administrar los bienes que Él, en su infinita gracia y misericordia, nos concede tener. Vimos también el domingo pasado cómo el Señor nos manda a no ser como aquellos que no tienen esperanza, aquellos que no conocen a Dios como su Padre, para que no nos afanemos por el futuro en cuanto a lo que vamos a comer, a lo que vamos a vestir, a el hogar que vamos a tener, nuestras necesidades básicas para vivir. Pero por el contrario, Jesús nos enseña y nos ordena a que busquemos primeramente el reino de Dios, que busquemos su justicia, que vivamos rectamente, y Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, dice Pablo, en Cristo Jesús. Si nosotros aprendemos Entonces, el deseo del Señor es que aprendamos a confiar en Él para todo en nuestra vida. Pero para poder confiar en Él necesitamos conocer su palabra, conocer su voluntad. Necesitamos hacer lo que Él requiere de nosotros, buscar su reino. No podemos preocuparnos como los del mundo se preocupan por el día de mañana. La Escritura dice que el día de mañana va a traer sus propias preocupaciones, y nosotros debemos confiar en nuestro Padre para que Él pueda hacer lo que quiera hacer con nuestra vida, el bendecirnos y el usarnos para ser también canales de bendición a otras personas. En este día nos ocupa el escudriñar el capítulo 7, como lo mencioné, de Mateo, donde Jesús nos enseña acerca de nuestras relaciones personales como iglesia de Cristo, y nos enseña acerca de cómo es que es un verdadero discípulo, cómo vamos a identificar a quien es verdaderamente un discípulo de Jesús. En este día el tema que nos ocupa es: si juzgas, serás juzgado. No juzgar a los demás, la crítica hacia otros, y cómo es que Dios quiere que nosotros actuemos, seamos como sus hijos
en cuanto a las faltas que nuestros semejantes, nuestros hermanos cometen. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en esta tarde. Vayamos a la palabra del Señor, el capítulo 7 de Mateo, versos 1 al 6. Ahí vamos a estar meditando. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. No desperdicien lo que es sano en gente que no es santa. No arrojen sus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y los atacarán. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, la cual es viva, es eficaz, es perfecta, nos conoce, nos escudriña, también nos restaura, Padre. En esta hora venimos ante ti sabiendo que tú has escuchado nuestra alabanza, nuestra adoración, pero ahora nos toca a nosotros la mejor parte, que es escuchar tu voz, escuchar tu palabra. Abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, que lo que tú traigas a nuestra vida sea de beneficio, para que seamos mejores hijos, mejores discípulos, mejores adoradores, mejores hermanos y hermanas en Cristo. Señor, danos lo que aún no tenemos en ti, enséñanos lo que aún no sabemos y haznos lo que aún no logramos ser. Pero nos ponemos en tus manos, Señor, ponemos todo pensamiento, toda intención del corazón y los llevamos cautivos a la obediencia de Cristo. Toma el control del ambiente, de cada mente y cada oidor que estará escuchando este mensaje poderoso de tu palabra, Señor. Rogamos, Señor, que tú nos ayudes a poder, Señor, tomar esta palabra y que por esta palabra crezcamos, maduremos y demos fruto abundante para honra y gloria de tu precioso nombre. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Si juzgas, serás juzgado. Es el tema de esta tarde. Y en el verso 1 comienza Jesús hablando estas palabras: no juzguen a los demás y no serán juzgados. Lo que está diciendo Cristo Jesús es aclarar la forma en que nosotros debemos observar y discernir para ayudar a nuestros hermanos a salir de una falta o algún pecado en el que hayan caído. Lo que Cristo está diciendo es el hecho de que no debemos condenar a nuestros semejantes por sus pecados. Por lo contrario, en lugar de condenar a aquel que está en un error, nosotros como hijos de Dios debemos saber perdonar lo que la persona está haciendo, porque así es como hace Dios con nosotros diariamente. Diariamente ofendemos a Dios y diariamente Él perdona nuestros pecados gracias a la sangre de su Hijo Jesucristo. Amén. Eso es lo que nos dice Juan, que diariamente podemos tener acceso ante Dios para que nos limpie en la sangre de su Hijo Jesucristo. Muchas personas, en lugar de perdonar, condenan sin darse cuenta que muchas veces la persona no se ha dado ella misma cuenta del error en que ha caído. Muchos inocentemente caen en un error, y nosotros como sus hermanos en Cristo necesitamos tener la gracia y el amor para hacerles ver ese error en el que ellos han caído. Recordemos que Jesús dijo en las bienaventuranzas: bienaventurados los misericordiosos, los que tienen compasión por los demás. Y esa es una actitud que todo hijo de Dios debe poseer, la misericordia.
Pero Jesús, más bien Pedro, perdón, escribió en una de sus cartas, en la primera carta, en el capítulo 4 y verso 8, primera de Pedro 4:8, Pedro nos dice: el amor cubre multitud de pecados, el amor cubre multitud de faltas. En otras palabras, no fácilmente nos vamos a ofender por el pecado de alguien más. Por el contrario, en lugar de ofendernos y de condenar, vamos a llegar ante el trono de Dios para pedir que nuestro hermano o nuestra hermana recapacite, reflexione de dónde ha caído, que el Señor le restaure. Y cuando el Señor ponga en nuestro corazón el llegar con toda mansedumbre y humildad delante de nuestro hermano para dejarle ver su error, que lo hagamos con todo amor, que lo hagamos con todo el cuidado que nosotros podamos hacerlo. En lugar de juzgar para condenar, debemos orar, como lo dije, para que Dios abra el entendimiento de aquel que está en el error o en el pecado. Necesitamos, como hijos de Dios, recordar que todos estamos expuestos al pecado. Estamos propensos a pecar por nuestra naturaleza. Aún estamos en este cuerpo. Nuestro espíritu ha sido liberado del pecado, pero en los miembros de nuestro cuerpo, dice Pablo, que está el pecado. Y él dice: lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Y lo que quiero hacer, como agradar a Dios, no lo puedo hacer, porque el cuerpo, la naturaleza pecaminosa aún lucha conmigo. La palabra del Señor nos dice en Gálatas que el espíritu lucha contra la carne para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios que Él dejó establecida para nosotros en tu palabra. Pero nosotros debemos entender que aún estamos en nuestra carne de pecado y necesitamos ser compasivos con aquellos que han caído en el error, que han caído en el pecado, que hayan caído en alguna falta. Debemos nosotros ser misericordiosos como nuestro Padre que está en los cielos es misericordioso con cada uno de nosotros. Si juzgamos a los demás, la palabra de Dios nos enseña que nosotros seremos juzgados por Él. Y cuando Él nos juzga justamente y nos disciplina justamente para corrección nuestra. Y todo lo hace Dios por amor, porque nos ama, porque quiere que nosotros lleguemos a su presencia en el día en que Cristo venga por su iglesia. Como lo dije, el juicio de Dios es justo y es perfecto. Él siempre está viendo nuestra vida y nos perdona, y aunque tenga la capacidad, el poder y la autoridad de castigarnos, muchas veces nos habla primero, nos exhorta, nos amonesta para que no caigamos en el error o para que salgamos de él. El juicio de Dios es justo, es perfecto. El nuestro no lo es. El nuestro está viciado, está distorsionado por nuestra carne, está distorsionado por todo lo que nos rodea en este mundo. El juzgar para condenar es religiosidad. Cuando nosotros condenamos a alguien sin ver, sin saber, sin entender, estamos siendo religiosos, y esto es condenado por Dios. Vayamos a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4 y verso 11. Perdón, Santiago 4:11 nos habla muy claramente y dice así: amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. ¿Qué es lo que nos está hablando el Señor a través de esta escritura? Que cuando nosotros tomamos el lugar de juez, le estamos usurpando el lugar que solo a Dios le pertenece. Nosotros no podemos decir: ese hermano ya va al infierno, ese hermano mire lo que está haciendo.
no es cristiana, está condenada. No podemos hacer este tipo de juicios porque no conocemos el corazón de la gente. Es posible que amemos a Dios y caigamos en un error, caigamos en un pecado. Es posible que esto suceda. Por eso necesitamos siempre pensar en nuestro hermano y tratarle como deseamos nosotros ser tratados. Si caemos en un error, no creo que alguno de nosotros creamos que nos digan: estás en pecado, te vas al infierno, ya no hay salvación para ti. No, por el contrario, ¿qué le vamos a decir? Hermano, estoy orando que el Señor te ayude, estoy orando que el Señor te levante. Eso es lo que debemos hacer los hijos de Dios. En lugar de juzgar, tratar de animar, interceder por nuestro hermano y nuestra hermana para que salgan del lugar donde se encuentran estancados. Amén. Vamos a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 y verso 3. Romanos 4:3 nos dice de la siguiente manera: pues las escrituras Romanos, déjeme ver si lo encuentro, porque a veces el secretario mismo que soy yo se equivoca al escribir, de tan emocionado que estoy. Vamos a ver, si no lo vamos a encontrar más tarde. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo, en esta escritura, es que no podemos ser jueces de nuestros hermanos, porque Dios nos va a juzgar de la misma manera en que nosotros juzgamos a nuestro hermano o a nuestra hermana. Por eso necesitamos entender que somos débiles, querido hermano, querida hermana. Lo único que nos sostiene a nosotros es la gracia de nuestro Dios. Lo único que nos sostiene a nosotros es la justicia que Cristo nos dio. Es Romanos 2:3, Dice Romanos 2:3: y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, o sea, el pecado o el error, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? En otras palabras, necesitamos examinarnos, hermanos, hermanas, querido oyente, antes de pronunciar juicio contra alguien más. En lugar de juzgar y condenar, debemos orar, debemos interceder, debemos de tenderle la mano a nuestro hermano o a nuestra hermana para que ellos se levanten y juntos podamos bendecir el nombre de nuestro Dios en santidad. Gloria al nombre de nuestro Dios. En el verso 2, Jesucristo hablándonos nos dice de Mateo 7: pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Dios en su justicia nos va a recompensar, dice la palabra, de acuerdo a nuestras obras, de acuerdo a nuestras acciones. Y es por eso que nosotros como hijos de Dios debemos mostrar amor, debemos mostrar compasión y misericordia con los demás, con aquellos que están en el error, con aquellos que hayan caído en alguna falta delante de Dios. Porque cuando nosotros somos prestos para juzgar, Dios va a juzgarnos a nosotros. Y fíjese lo que dice: el criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a otros. Si somos duros al criticar, Dios va a ser duro con nosotros al criticar, al juzgarnos. Y Dios va a ser duro también al disciplinarnos, y lo va a hacer por amor a nosotros. Lo va a hacer, como dice Pablo en Corintios, primera carta de Corintios capítulo 11, nos juzga y nos disciplina para que no nos perdamos con el mundo. Por eso el Señor Jesucristo nos advierte que si nosotros somos duros en criticar y en juzgar, Dios va a hacer de la misma manera con nosotros. Es como cuando
Jesucristo dio la parábola del hombre que le debía al rey millones y millones de dinero. El rey le perdona su deuda e inmediatamente saliendo del palacio, caminando por la calle hacia su casa, se encuentra uno de sus compañeros que le debía apenas algunos centavos y lo manda a encarcelar porque no puede pagarle la deuda. Cuando el rey escucha lo que hizo este hombre con su semejante, dice la palabra del Señor que lo mandó a arrestar y lo metió al calabozo y lo mandó a azotar hasta que pagara el último centavo de su deuda. Es lo mismo que Dios hará con nosotros si nosotros no sabemos pasar las faltas de los demás con amor. En lugar de criticar, nosotros orar por nuestro hermano y nuestra hermana que salga de ese error en el que está. Necesitamos entender la compasión de Dios para nosotros también ser compasivos con aquellos que necesitan de la gracia y la misericordia de Dios como Él la tiene con nosotros. Amén. Verso 3. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Jesús está reprendiendo a aquellos que condenan a los demás por pequeñas faltas sin darse cuenta de las propias que ellos tienen, las cuales pueden ser mayores. Es lo que estaba sucediendo con los religiosos del día de Jesucristo. Le decían a Jesús: ¿y por qué no se lavan tus discípulos antes de comer? Como deben de hacerlo de acuerdo a la ley. ¿Qué les decía Jesús? Ustedes se fijan en lo más mínimo de la ley, pero cuando se trata de honrar a su padre y a su madre, ustedes no los están honrando. Cuando se trata de perdonar, ustedes no saben perdonar, sino que condenan. Han torcido la ley y la han cambiado por costumbres y tradiciones humanas, dejando afuera el verdadero significado de la ley. Y por eso es que dio el sermón del monte. Entonces Jesucristo está hablando a aquellos que se dedican a condenar las faltas de los demás sin darse cuenta que ellos mismos tienen sus propias faltas y muchas veces son mayores que las de sus hermanos. No es que haya clases de pecado, que haya pecado mayor o menor. Todo pecado es igual delante de Dios. Pero muchas veces nosotros en nuestra religiosidad clasificamos los pecados sin saber que Dios no es así. Que Él está presto para perdonarnos nuestros pecados, no importando cuáles sean ellos. Y si hemos sido perdonados, necesitamos perdonar. Necesitamos orar por el perdón de aquellos que necesitan de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que está en religiosidad se fija de las fallas más mínimas de los demás sin percatarse de las grandes fallas que ellos mismos cometen. Eso es lo triste. Y el Señor quiera que ninguno de nosotros como iglesia suya, miembros de su cuerpo, caigamos en ese error. Por el contrario, que nosotros entendamos que hemos sido perdonados y lo único que nos sostiene es la gracia y la misericordia de nuestro Dios. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? La persona religiosa es rápida para juzgar y condenar. Pero Jesús está diciendo que su falta es tan grande que le impide ver claramente cómo está su situación. Por eso dicen: ¿por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Cuando estamos en religiosidad y no nos damos cuenta de nuestras faltas, estamos ciegos, estamos miopes. Nuestras faltas nos impiden ver claramente nuestra situación y nuestra posición en Dios. Y en lugar de juzgar a los demás, Cristo desea que nosotros primero pidamos perdón por nuestros errores, por nuestros pecados, por nuestras faltas, y luego tratemos de ayudar a nuestro hermano o a nuestra hermana. El religioso no trata de ayudar, el religioso trata de condenar para sentirse mejor él bien o mejor ella. Pero la palabra nos enseña a nosotros
que necesitamos ayudarnos unos a otros, pero para ayudar a otros necesitamos primeramente nosotros llegar ante el Señor para poner nuestras faltas delante de Él y que seamos perdonados y seamos santificados y podamos ser de bendición a nuestro hermano y a nuestra hermana. Gloria al nombre de nuestro Dios. Jesús está enseñándonos a ver nuestro pecado como mayor que el que tiene nuestro hermano o nuestra hermana. ¿Y cómo vamos a ver nosotros el pecado que está en nosotros? Es únicamente acercándonos a Dios. Es escudriñando su palabra, permitir que su espíritu y la palabra nos santifiquen. Así es como nosotros vamos a ser santificados y vamos a poder ayudar a aquellos que necesitan una palabra de aliento y de corrección para que juntos sirvamos y adoremos el nombre de nuestro Dios. Jesús dijo: ¿por qué te preocupas por las faltas de otros cuando tú tienes mayores faltas que ellos? Es lo que está diciendo en este verso. ¿Por qué te preocupas por la astilla? Una astilla que está en el ojo cuando tú tienes todo un tronco de un árbol atorado en el tuyo. Por eso necesitamos entender quiénes somos, nuestra posición delante de Dios. Entender cómo está nuestra vida espiritual delante de Dios. Cuando nosotros juzgamos, nuestra falta es mayor que la de nuestro hermano o nuestra hermana. ¿Sabe por qué? Porque estamos tomando el lugar que solo a Dios le pertenece. Él es el juez. Nosotros no somos jueces. Ciertamente un día dice la palabra que vamos a juzgar con Cristo al mundo, a la humanidad, pero aún no se llega a ese tiempo. Hoy nos toca únicamente ayudar, animar, bendecir a nuestro hermano y a nuestra hermana, porque cuando, como lo dije, juzgamos, estamos tomando el lugar que únicamente a Dios le pertenece. Ese es usurpar algo que no nos pertenece a nosotros. No somos jueces, somos siervos de Dios, siervos unos de otros. Vayamos al verso 4 de Mateo 7. Dice así: ¿cómo puedes pensar en decirle a tu hermano o a tu amigo: déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? ¿Cómo podemos ayudar a alguien cuando nuestras faltas están pesando sobre nuestra vida? Las palabras de Cristo Jesús son contundentes, son claras, dan donde deben de dar. Y las palabras de Cristo nos animan, nos hacen reflexionar y meditar y decir que antes de pensar en juzgar a nuestro semejante, aún antes de pensar hacerlo, necesitamos escudriñarnos a nosotros mismos primeramente. Escudriñar nuestro corazón, escudriñar nuestro motivo, nuestros motivos, porque cuando nosotros estamos en error también estamos fallando. Esas faltas, ese pecado nos previenen, nos obstaculizan de ver con claridad. Y cuando juzgamos a los demás es para apartar de nosotros el enfoque. Eso es lo que sucede cuando estamos juzgando. No queremos que vean nuestras faltas, no queremos que vean nuestros errores. Pero lo que nos está diciendo Jesús es que primeramente nos autoexaminemos para ver con claridad, pedir perdón por nuestros pecados y nuestras faltas y después ayudar a los demás. Pero muchas veces, cuando nosotros obramos de esa manera, juzgar sin ver nuestras faltas, no permitimos la corrección en nuestra vida y queremos corregir a los demás sin ser corregidos nosotros, valga la redundancia. No podemos nosotros corregir a los demás cuando nuestra vida delante de Dios no está donde debe de estar, no está alineada a su voluntad.
La vida cristiana es de autoexaminación diaria. Cada día tenemos que hacer un alto en lo ocupado que está nuestro día y autoexaminarnos para ver cómo está nuestro corazón delante de Dios, para llegar ante Él pidiendo perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Perdón. ¿Para qué vamos a pedir el perdón delante de Dios? Para estar en santidad delante de Él, con el propósito de agradarle en todo lo que nosotros hacemos. Y cuando nosotros estamos bien delante de Dios, cuando realmente nuestro corazón está correctamente alineado a su voluntad y vemos alguna falta en nuestros hermanos, lo primero que vamos a hacer es ir ante Dios para pedirle por nuestro hermano y nuestra hermana, interceder por ellos en amor, para que el Señor abra su entendimiento, abra sus ojos espirituales y pueda ver la falta, la falla en que ha caído, se percate de su falta y entonces pedirle a Dios también que nos ayude a nosotros a poder hablar con nuestro hermano o nuestra hermana en amor y hacerle ver dónde está en su falla. El Espíritu Santo es el que va a ayudarnos a nosotros cuando nosotros estemos bien delante de Dios y hablemos con nuestro hermano. El Espíritu Santo va a hacer una obra maravillosa en su vida para ayudarle a salir de esa falta. Cuando nosotros tratamos de corregir a otros, tratamos de corregirlos creyendo que somos mejores que ellos, que somos superiores a ellos, estamos actuando fuera del amor de Dios. No estamos demostrando amor. Por lo contrario, cuando tratamos de corregir a otros sin el amor de Dios, vamos a empeorar la situación. Vamos a, en lugar de ser de bendición, vamos a ser piedras de tropiezo y nos vamos a hacer acreedores al juicio de Dios a nuestra propia vida. Por eso nuestra oración es que Dios nos ayude a ver nuestras faltas primero antes de juzgar y querer corregir a otros. Eso es lo que Dios anhela de nosotros, que podamos ser de bendición unos a otros, pero entender que estamos aún en este cuerpo y vamos a fallar delante de Dios. Y quiere darnos la humildad necesaria para poder llegar ante nuestro hermano y nuestra hermana y decirle: hermano, estoy viendo esto y no te lo digo por condenarte, te lo digo para que juntos sirvamos y adoremos a Dios. Y que Dios nos dé también ese espíritu a nosotros, si un hermano nos habla de nuestras faltas, de poder nosotros entender, comprender, asimilar, reflexionar y decir: es cierto, he caído, pero pido perdón por mi falta, mi error. Esto es lo que Dios quiere ver en sus hijos. Y es lo más maravilloso que podemos tener nosotros, que si venimos delante de Dios en sinceridad, Él está presto para lavarnos en la sangre de su Hijo Jesucristo. Amén. Por eso alabemos y glorifiquemos su nombre. Verso 5. Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Vemos que Jesús hablaba clara y directamente. La hipocresía es solamente una fachada, es lo que significa ser hipócrita, ser un actor en un escenario actuando lo que no es. Y esto es lo que Cristo está diciendo: cuando somos jueces de nuestros hermanos, religiosos, estamos escondiendo la realidad de nuestro corazón. Estamos escondiendo la realidad de nuestra alma. No queremos, como se dice en inglés, que se abra nuestro guardarropa, porque van a salir muchos esqueletos.
Por eso el Señor Jesucristo, hablando claramente, dice que el que juzga es hipócrita, y nos dice: primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. El comentarista Matthew Henry dijo así: el ser severo con las faltas de otros, mientras se es indulgente con las propias, es señal de hipocresía. ¿Qué está diciendo? El juzgar a los demás, pero decir yo no estoy pecando, es una señal de hipocresía. Una de las características del religioso, cuando uno va y le dice has pecado, bueno, si te he ofendido, pues Dios lo sabrá. Nunca toman lo que han hecho, nunca se hacen responsables de la falta que han hecho. Otra de las características del religioso: Dios conoce mi corazón, Dios sabe. Si estamos viendo y si estamos diciendo es porque Dios quiere corregirnos. Por eso me gustó lo que escribió el comentarista: el ser severo con las faltas de otros mientras se es indulgente con las propias es señal de hipocresía. El religioso tiene doble estándar. Religious people have double standards. Lo que tú estás haciendo está mal, pero si yo lo hago, no hay problema, está bien. Esto es lo que el religioso hace, es lo que piensa, es cómo actúa cuando necesitamos ser transparentes delante de Dios, sabiendo que Él está viendo nuestro corazón, Él conoce nuestros pensamientos. Dice el salmista David: aún no sale la palabra de mi boca y tú ya la conoces. ¿Qué podemos hacer? No podemos escondernos, pero la religiosidad, como lo he dicho, es para esconder nuestras propias faltas poner el enfoque en aquellos que están fallando para que no vean las nuestras. Esto es lo que es la religiosidad. La religiosidad únicamente nos condena aún a nosotros más delante de Dios. Recordemos que la hipocresía es actuar lo que no somos. Es decir lo que no somos. Eso es hipocresía, es exhibir una fachada para esconder la realidad de nuestra vida, para esconder la realidad de nuestro pecado. En uno de los comentarios dice: quien juzga y condena no es enemigo del pecado, porque no odia el pecado que está en sí mismo. Por lo tanto, no puede condenar ni puede juzgar porque ama el pecado. El que condena y juzga a los demás odiaría su propio pecado y trataría de deshacerse y alejarse de él, pero por el contrario lo esconde y finge ser muy espiritual para que los demás crean que realmente es lo que no es. Pero Dios desea que tengamos un corazón abierto, un corazón sincero. Sincero quiere decir sin fallas, sin hipocresía. La palabra sincero viene desde la antigüedad, cuando la gente vendía vasijas de barro. Muchas veces las vasijas tenían fisuras, tenían rajadas. Y lo que hacían los comerciantes era ponerle cera del mismo color del barro, se la untaban y se miraba como que no estaba quebrada la vasija. Pero el que era astuto llegaba y levantaba la vasija en contra del sol. Y si había rajaduras en la vasija, se miraban por la luz del sol, porque la luz atraviesa la cera. Entonces cuando alguien levantaba y estaba quebrado y tenía cera, decía tiene cera. Pero si estaba completa la vasija, no tenía rajaduras y no se miraba la cera, decía sin cera, y la compraban. Y de ahí viene la palabra sincero, sin hipocresía, sin trampas. Y es por eso que Dios desea que seamos sinceros. No podemos esconder nuestra vida delante de Dios. Y a través del apóstol Pablo, Dios nos amonesta a no ser hipócritas al tratar de corregir a otros,
sin corregirnos a nosotros mismos primeramente. Vayamos a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2 versos 21 al 24. Romanos 2, 21 al 24 dice así: ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las escrituras digan: los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Eso es lo que pasa con alguien religioso. El mundo blasfema, el mundo se burla de el nombre de Cristo Jesús. Por eso necesitamos nosotros entender que lo que hacemos tiene peso. Lo que hacemos nosotros, nuestro testimonio va a traer honra y gloria al Señor, o va a traer vergüenza al nombre del Señor. Y Dios va a lidiar, Dios va a tratar con nosotros cuando nosotros estamos trayendo vergüenza por nuestra conducta religiosa. Por eso necesitamos pedirle al Señor que nos ayude diariamente a no caer en ese error que es muy difícil salir de él. Estaba escuchando a una persona que decía: tenemos que servir a Dios, tenemos que ser humildes. Y en una ocasión dice: pero nadie de ustedes puede estar arriba de mí o encima de mí. ¿Y quién te mandó a ti estar encima de los demás? ¿Quién te mandó a juzgar a los demás? Se ponía a juzgar a los demás, e incluso a los de arriba que estaban encima de esa persona, diciendo: no hacen nada bien, están haciéndolo todo como no deben. Eso es religiosidad. En lugar de decir: quiero ayudar, quiero dar mi mano, poner mi granito de arena, en lugar de criticar, en lugar de hablar mal, debería de ponerse a la orden, debería de orar, debería de ofrecer su vida, ofrecer su servicio para la mejora de la obra del Señor. Pero en lugar de eso, decir: nadie nunca estará encima de mí. Dice la palabra del Señor que la soberbia viene antes de la caída. Es lo mismo con la religiosidad. Dios va a tratar con aquellos que no son humildes. Ahora también está el caso extremo en que muchos malinterpretan este pasaje que estamos leyendo en Mateo 7 para no corregir a otros. Muchos dicen: no, Dios no dice que no podemos juzgar, no puedo yo decirle que está mal. Porque ¿saben muchas veces por qué lo hacemos? Porque estamos más mal nosotros. Y entendemos que si le decimos, nos van a revirar diciéndonos lo que estamos haciendo mal también, porque estamos en la carne. Muchos otros, con buena intención, también malinterpretan este pasaje para no juzgar a los demás. Pero esto no es lo que Cristo está enseñando en este pasaje. La enseñanza de Cristo es que nosotros debemos ayudar a nuestro hermano y a nuestra hermana en amor, a salir de alguna falta en que haya caído. Lo que no debemos hacer como hijos de Dios es condenar como si nosotros fuéramos los jueces. Esto es lo que Dios detesta en un religioso. En sus hijos desea que nos ayudemos a salir de cualquier error, de cualquier falta, pero detesta que nosotros nos pongamos en lugar de jueces. Por eso Cristo lo declaró en este pasaje: no podemos juzgar sin antes vernos a nosotros mismos. Vaya conmigo a Gálatas 6:1. Gálatas capítulo 6, verso 1. Dice de la siguiente manera en Gálatas 6:1: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes
que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Aquí estamos viendo que no estamos juzgando, sino que estamos tratando de ayudar a nuestro hermano y a nuestra hermana. El apóstol Pablo nos enseña en este pasaje la manera en que nosotros como hijos de Dios debemos ayudar a aquel que cayó en pecado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primeramente, Pablo nos dice que la persona que quiera ayudar al que está en el pecado debe ser una persona madura espiritualmente. Y veamos cómo lo dice. Ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Lo primero que necesitamos es ser maduros espiritualmente. Es lo que Pablo enseña, que la persona que trate de corregir a la otra persona tiene que tener un buen testimonio dentro y fuera de la iglesia. ¿Qué más nos enseña Pablo? Luego de que tiene buen testimonio, es maduro en el Señor, debe hacerlo con ternura. Dice, los que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura. ¿Qué significa con ternura? ¿Qué significa el ayudarle a nuestro hermano con ternura? La ternura es producto del amor. ¿Cómo trata una madre a su bebé? ¿Cómo trata un padre a su bebé? Con ternura, con amor. Aun cuando los reprendemos, cuando les azotamos, no lo hacemos por ira o por venganza, lo hacemos por amor, para hacerles entender que están actuando de una manera incorrecta. Y es lo mismo cuando corregimos a alguien que ha caído en el pecado. Tenemos que hacerlo con ternura, que es producto del amor, porque el propósito de la corrección es la restauración y no la condenación. El propósito de la corrección en el religioso es la condenación. Pero en los hijos de Dios es la restauración, que mi hermano vuelva al camino, que mi hermano vuelva a estar en el nivel en el que estaba, para que Dios use su vida, para que sea de bendición en la iglesia, para que juntos levantemos las manos delante de Dios y le adoremos en armonía. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Pablo también en este pasaje nos enseña que junto a la ternura debe estar también la humildad. Y aquí lo dice. Deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Lo contrario de la religiosidad, con asperidad y como que yo soy tu Señor, como que yo soy tu líder, como que yo soy mejor que tú. Y la palabra nos dice todo lo contrario. Primeramente siendo ejemplos, luego hacerlo con ternura y luego hacerlo acompañado de la humildad, para no enseñorearnos o sentirnos más espirituales o más santos que los demás. Por lo contrario, debemos de hacerlo como un servicio de amor a nuestro hermano o a nuestra hermana, para que juntos podamos servir a Dios, podamos venir ante la presencia de Dios en armonía y que su Espíritu fluya en nuestras vidas, que su Espíritu fluya en la congregación. Para eso dejó el Señor la corrección y la disciplina en la iglesia, pero se tiene que hacer con amor, con ternura, con humildad, sabiendo que nosotros mismos estamos expuestos a caer. No sé si a usted le ha pasado que ha juzgado a alguien, quizás no lo dijo, pero lo pensó. Y unos minutos después o algún día después está haciendo algo usted peor que la persona. O a mí me ha sucedido únicamente. Yo soy el único culpable. Todos hemos caído en ese error, amén. Lanzamos el juicio y del otro día estamos caídos. ¿Y cómo nos sentimos? Es el Espíritu Santo que nos está diciendo, hey, calm down, man. You're the same. Estás en el mismo barco. Por lo tanto, necesitamos
ser humildes delante de Dios y de nuestros hermanos. Entender que estamos, como lo dije, en el mismo cuerpo de pecado. Nadie de los que estamos aquí somos más espirituales o menos pecadores que los demás. Todos somos iguales, todos pecamos, todos fallamos. Todos estamos expuestos a pecar de la misma manera o peor que los demás. ¿Sabe qué es lo que nos detiene a nosotros de hacer los peores pecados? El Espíritu Santo, la presencia de Dios. Si no fuéramos peores que los demás. Vamos a 1 Corintios 10, 12. 1 Corintios 10, 12. Dice así: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. En otras palabras, si ayudas a tu hermano, pero entiende que tú puedes estar en el lugar de tu hermano. Entiende que quizá mañana vas a tropezar aunque no hayas querido. Y alguien va a tener que llegar a levantarte, darte una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra de perdón, una palabra de restauración. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios claramente lo dice: el que crea que está firme, asegúrese de no caer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No es que yo soy espiritual y no voy a caer. No, diciendo: Señor, en tu misericordia, en este día ayúdame. Me pongo en tus manos. Soy faltoso, soy débil. Mi carne puede mucho más que yo muchas veces, pero en este día te pido que tu Espíritu Santo me dé la fuerza, que me dirijas, que me ayudes a no caer en el pecado, que me ayudes a huir de la tentación. Y es así como vamos a poder ser efectivos en la obra del Señor, en amor corregirnos unos a otros, para que el Señor se glorifique en nuestra vida, en nuestras familias y en nuestra iglesia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Verso 6 de Mateo 7. No desperdicien lo que es santo en gente que no es santa. No arrojen sus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y los atacarán. Aparentemente estas son palabras muy fuertes de Cristo Jesús. Suenan muy pesadas, pero estas palabras tienen un gran sentido, un gran significado espiritual. Lo que Cristo está enseñando a través de estas palabras es lo siguiente: que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, también habrá aquellos que no desean y resisten la corrección. Hay personas que usted va a llegar y no va a entender, no va a querer entender, el contrario. Va a resistir la corrección, van a rechazar la corrección, van a despreciar la corrección. Y en lugar de el arrepentimiento en la vida de ellos, va a venir la ira, el coraje, la venganza. En lugar de pedir perdón a Dios, van a insultar a aquel que les está queriendo hacer ver su falla, su falta, su pecado. Estas personas están tan alejadas de Dios espiritualmente, quizá nunca fueron genuinamente salvos, que en lugar de ablandar su corazón cuando escuchan la corrección de Dios, se endurecen cada vez más. Esto es lo que sucede con la persona que está perdida, sin Dios, sin esperanza. No acepta la corrección, por el contrario, y se lo están diciendo por mí. Alguien le fue con el chisme al pastor, están diciéndolo por mí. Y se vuelve más duro el corazón. Yo tengo un amigo que desgraciadamente está muy mal por causa del pecado, pero este amigo, juntos crecimos, estuvimos sirviendo al Señor, pero llegó un día que dijo: ya no voy a la iglesia porque ya lo sé todo lo que dice el pastor ya lo sé, ¿qué me van a enseñar? Empezó a endurecerse el corazón, al punto que se alejó, perdió su familia, terminó solo. Gracias a Dios que sus hijos son hijos de Dios, y ahora que está en una edad como los 60 años estará ahorita, pero está
diabético, está ciego, está todo mal por causa del pecado. Pero esto es lo que está diciendo la palabra de Dios. Muchas veces queremos compartir con alguien la palabra, queremos hacerles ver el pecado en el que están, queremos hacerles ver el camino incorrecto en el que van, y cuando rechazan se va endureciendo el corazón más y más y más, al punto que ya no hay esperanza de salvación para esa persona. Esto es lo que la palabra del Señor enseña. Por esto estas palabras de Jesús no son de desprecio, no está insultando a personas. Lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo de la gente que rechaza es que ya no hay nada que hacer. Y es por amor que dice esas palabras, para que el corazón de la persona, si hay esperanza, no se siga endureciendo al rechazar la corrección. Por eso es que el Señor muchas veces nos detiene de hablarle a alguien o corregir a alguien, porque Él es el que va a tratar directamente con la persona. Esto también nos enseña a nosotros como hijos de Dios a no compartir las cosas espirituales con aquellos que no pertenecen a la familia de Dios a través de la sangre de Jesucristo. No podemos compartir las verdades y los principios que están en la palabra del Señor con quienes no son salvos. Usted no le puede decir a alguien del mundo: si diezmas, Dios te va a multiplicar. Si no es hijo de Dios, no le va a multiplicar Dios nada, porque Dios está viendo el corazón primero. Dios está viendo la entrega de la persona primero. ¿Qué dice la palabra? Que cuando damos y diezmamos lo hacemos con alegría de corazón, porque lo estamos haciendo para el Señor, en respuesta de quién el Señor es y de lo que Él nos da. Cuando damos y ofrendamos lo hacemos porque Jesucristo es el Señor de nuestro corazón, y nuestra ofrenda es parte de nuestra adoración. Alguien que no conoce a Cristo no puede adorar a Dios porque no es hijo de Dios. Por eso no podemos aplicar lo que es de la iglesia, lo que es de los hijos de Dios, con aquellos que no son salvos. En lugar de tratar de aplicar lo que es para los hijos de Dios, lo que tenemos que hacer es darles a conocer las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, para que ellos lo conozcan como Señor y Salvador, y después de que ellos hayan aceptado a Cristo como su Salvador y su Señor, puedan recibir las bendiciones y podamos enseñarles acerca de lo que Dios ha dejado en su palabra para nosotros. Y esto es lo que Cristo está diciendo cuando dice: no le echemos las perlas a los cerdos. En otras palabras, no compartamos lo que es santo de Dios, lo que es para los hijos de Dios, con aquellos que no son hijos de Dios. Lo que tenemos que compartir con ellos es el Evangelio, es las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Las palabras de Jesús nos enseñan a no dar lo espiritual a alguien que no lo entiende, porque se condena más. Esto es lo que hacemos cuando alguien no entiende y blasfema, se está condenando más en lugar de acercarse más a Dios. Tenemos que hablar que Cristo es el Señor y el Salvador, que Cristo quiere cambiar sus vidas, que Cristo quiere transformarles, que Cristo quiere librarles de la condenación eterna. Eso es lo que tenemos que hablar. Y como lo dije una vez, que sean salvos, entonces enseñarles las verdades espirituales que Dios dejó para sus hijos. Esto nos enseña también a no tratar de corregir a aquellos que rechazan la corrección. Si Dios en su misericordia planifica salvar a aquella persona, aquel individuo que rechaza la corrección, Él lo va a hacer en su tiempo y por los medios que Él desea hacerlo. Así es como trabaja Dios. Nuestro trabajo es dar las buenas nuevas al perdido, y en la congregación es realmente corregirnos unos a otros, animarnos unos a otros, hablar de los principios y verdades espirituales para que nuestro hermano y nuestra hermana crezcan juntos con nosotros. Pero no podemos darle a quien no conoce a Cristo las cosas que son espirituales. Y ese es el error en el que caen muchos.
decirle al mundo, oh, esto es lo que dice la palabra, pero no entienden, porque las cosas espirituales se disciernen por aquellos que son espirituales, aquellos que han sido transformados por Cristo Jesús. Amén. La persona que no desea corrección, no desea la salvación, en lugar de cambiar, en lugar de agradecer por nuestro interés en su alma, nos va a insultar, nos va a rechazar, nos verá como sus enemigos en lugar de personas que queremos hacerles el bien. Eso es lo que pasa, lo que sucede con el mundo. Doy el ejemplo de uno de mis tíos que me decía, no me estés hablando de tu iglesia, de tu Señor, este es mi Señor. Mira, abría la billetera llena. Y lo hacía porque no había tenido un buen ejemplo. Hasta el punto en que Dios lo puso en una cama con cáncer de garganta. Me mandó llamar y me dijo, realmente, aunque te dije cosas, vi que nunca cambiaste, vi que nunca tu fe cambió. Yo quiero aceptar a ese Jesús que tú tienes por el ejemplo que me diste. Y no lo hago para que usted me vea como súper espiritual, no estoy hablando de esta manera. Estoy hablando que el Señor Jesús, muchas veces no tenemos que decir a la persona cada vez, con el puro ejemplo, vamos a lograr que ellos vean la luz de Cristo en nuestras vidas. Y Dios me permitió el poder llevar a este hombre a los pies de Cristo antes de que muriera. Y un día lo voy a volver a ver en la presencia del Señor. Y esto es lo que estamos hablando en esta tarde. Aquel que no dé la salvación te va a ver como su enemigo y va a tratar aún de hacerte daño porque no soporta la verdad, no soporta la luz que está en ti, la luz del Evangelio de Jesucristo. Si usted recuerda, Jesucristo les dio instrucciones a los discípulos de ir a predicar y dijo, donde no lo reciban, sacúdanse el polvo de ese lugar y aléjense, porque el juicio va a venir contra esas personas. Ahora, cuando nos rechacen tampoco vamos a decir, Señor, mándale un rayo, ¿verdad? No, decir, Señor, ablanda su corazón. Le he hablado, no ha aceptado, pero tú eres el dueño, el Señor de su vida. Haz en él o en ella la obra que necesitas hacer a través de tu Espíritu Santo. Recuerde que el Señor nos mandó a pescar, no a limpiar pescados. Nosotros solo pescamos y el Señor es el que se encarga de limpiar los pescados. Amén. En Segunda de Crónicas, capítulo 25, encontramos un ejemplo en el rey Amasías, que desobedeció a Dios. Este hombre desobedeció las instrucciones de Dios, la ley de Dios, y Dios le envió un profeta para corregirle. Y Amasías rechazó la corrección y aún amenazó de muerte al profeta. Y la respuesta de Dios fue inmediata y fue devastadora. Vayamos al capítulo 25 de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 25 y verso 16. Vamos a ver si desde el 16. Dice, pero el rey lo interrumpió. Todavía no terminaba de decirle la corrección el profeta. Y el rey lo interrumpió. Qué falta de respeto delante de Dios. Pero el rey lo interrumpió y le dijo, ¿desde cuándo te nombré consejero del rey? Cállate antes de que te mande matar. Aún lo amenazó de muerte. El profeta no insistió más, pero hizo esta advertencia. Yo sé que Dios ha decidido destruirte porque has hecho esto y te negaste a aceptar mi consejo. Tremendas palabras de Dios. Ojalá que nunca escuchemos estas palabras nosotros.
Y vemos también la otra cara de la moneda en David cuando llegó el profeta y le dijo, has pecado delante de Dios. ¿Y qué dijo David? Se arrepintió delante de Dios y pidió perdón. Y escribió el Salmo 51. Vemos que Amasías se rebeló, Amasías renegó, Amasías no aceptó la corrección de Dios y Dios lo cortó de esta tierra. Pero David aceptó la corrección, pidió perdón y misericordia y Dios lo preservó en su reino. Gloria al nombre de nuestro Dios. Vemos que el profeta que fue con Amasías dejó de darle las perlas a los cerdos. Amasías ya no tenía remedio, su corazón se había endurecido y es lo que nos dice el Señor. Muchas veces hay gente que va a estar endurecida y no debemos de darle las perlas a estas personas. Y es lo que hizo el profeta y entonces en lugar de darle las perlas de Dios a este hombre, pronunció juicio de Dios que se cumplió en este mismo capítulo. Usted va a ver que Amasías fue asesinado por rechazar la voz y la corrección de Dios. En otras palabras, cuando Dios nos insta a corregir a otros, seamos obedientes, vayamos orando, que el Señor cambie el corazón, que el Señor cambie la manera de pensar, pero también sabiendo que estamos expuestos, no estamos exentos de pecar. Por el contrario, si estamos firmes en el Señor, permanezcamos tomados de la mano del Señor. Y cuando venga la corrección a nuestra vida, decir, sí Señor, he pecado, reconozco mi pecado. Te pido perdón, lávame una vez más en esa sangre preciosa para poder ver tu rostro. Así que no debemos, querido hermano, querido oyente, condenar a los demás porque usurpamos el lugar de Dios. Debemos autoexaminarnos para estar bien, estar en santidad, en justicia delante de Dios. Y cuando nosotros veamos una falta en nuestro hermano o nuestra hermana, hagámosle ver esa falta, ese error, pero hagámoslo con amor, con paciencia, con humildad, con compasión, sabiendo que quizá en otra ocasión nosotros vamos a estar en esa situación. Quiera Dios que nunca caigamos de su mano, pero necesitamos siempre estar alertas, velando, orando y siendo ejemplos a nuestro hermano y a nuestra hermana y poder ayudarnos, ¿por qué no?, unos a otros en llegar a la meta que es estar en la presencia de nuestro Señor. Recordemos lo que el Señor nos dice en su palabra, que Él nos alcanzó para glorificarle, nos alcanzó para que un día estemos en su presencia, para que lleguemos a la meta, para que lo hagamos como un solo cuerpo, como miembros unos de otros y como miembros del cuerpo de Cristo, amarnos unos a otros, protegernos unos a otros. No, si mira el hermano lo que está haciendo, no, protegernos, amarnos, cuidarnos. Yo no creo que si usted se pelea con su esposo o su esposa, vaya con el vecino rápidamente a chismearle, ¿verdad que no? Vamos a tratar de arreglarlo en el matrimonio. Es lo mismo en la obra del Señor. Si hay alguna falta, llegar con el hermano, nuestra hermana en amor y humildad, con compasión, y decirle, hermano, estoy viendo esto y lo hago por amor, lo hago para que juntos lleguemos a la presencia del Señor. Proteger a nuestro hermano, a nuestra hermana, animarle para adorar y servir juntos a Dios en espíritu y en verdad. El Señor no está diciendo que no debemos corregirnos. Lo que está diciendo el Señor es que no debemos condenarnos unos a otros. Y siempre examinar nuestra vida para estar firmes, constantes delante del Señor, haciendo la obra que Él nos ha mandado hacer, que es llevar el Evangelio a toda criatura.
traer gloria, honra y alabanza al nombre de nuestro Dios. Por eso, amado hermano, amigo, amiga que nos estás escuchando, pongamos nuestra vida en las manos del Señor, busquemos su rostro, busquemos su justicia, tratemos de seguir y agradar a Cristo Jesús, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz y siempre pidiéndole al Espíritu Santo que nos limpie, nos transforme, nos guarde y nos ayude a llegar hasta ese día glorioso cuando veamos el rostro de nuestro Señor Jesucristo.